Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans acérrimos de la pareja que está dando de qué hablar. Vamos a sumergirnos en ese misterioso y comentado encuentro secreto de Hande y Kerem, y sí, vamos a intentar descifrarlo lejos de todo ese mar de chismes que, la verdad, a veces nos satura. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este viaje va a ser intenso y espero bastante revelador. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Pues bien, como ya lo habrán notado por el título de nuestro vídeo de hoy, Hande y Kerem, encuentro secreto, lejos del chisme, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben, estas dos celebridades turcas no solo conquistaron nuestras pantallas con su química innegable en la serie que los catapultó a la fama, sino que también han mantenido nuestras redes sociales ardiendo con cada pequeña pista, cada rumor, cada supuesto avistamiento. Y es que, admitámoslo, cuando dos personas que desprenden tanta luz y carisma se encuentran, el público quiere saberlo todo. Sin embargo, y aquí viene el giro de nuestro vídeo, hoy no vamos a centrarnos en las especulaciones vacías, en las noticias de pasillo que rara vez se confirman o desmienten. No, señores. Hoy vamos a intentar analizar, desde una perspectiva más serena y objetiva, ese supuesto encuentro secreto que ha estado circulando. ¿Qué pudo haber motivado este encuentro? ¿Fue algo planeado o una coincidencia afortunada? ¿Y cómo podemos separar el grano de la paja en medio de tanto ruido mediático? Ese es nuestro objetivo. Queremos ver más allá de los titulares, entender las posibles razones detrás de esta cercanía, siempre respetando su privacidad, claro está. Y para ello vamos a examinar algunos detalles, algunos patrones, y sobre todo, vamos a basarnos en lo que hemos visto de su relación pública, de su profesionalismo, y de la admiración mutua que siempre han demostrado. Sabemos que su historia juntos, tanto en la ficción como fuera de ella, ha sido una montaña rusa de emociones para sus seguidores. La conexión que mostraron en pantalla era tan genuina que, para muchos, era inevitable pensar que esa magia trascendía los sets de grabación. Y aunque ambos han sido muy discretos al respecto, especialmente cuando la presión mediática se intensificaba, ha habido momentos que han alimentado las esperanzas y la curiosidad de sus fans. Ahora, cuando hablamos de un encuentro secreto, la mente se nos dispara. ¿Se trata de una reunión casual? ¿Una cita romántica? ¿O tal vez una colaboración profesional que aún no ha sido revelada? La verdad es que, sin información oficial, todo son suposiciones. Pero, ¿no es precisamente esa intriga lo que hace que sus seguidores estén tan pendientes? La falta de confirmación oficial, paradójicamente, les otorga un aura de misterio que para muchos aumenta su atractivo. Para empezar a desgranar esto, es importante recordar la dinámica que Hande y Kerem han tenido públicamente. Siempre se han mostrado como colegas respetuosos, con una amistad sólida y una admiración mutua palpable. Cada vez que se les ha preguntado sobre el otro, las respuestas siempre han sido positivas, destacando el profesionalismo, la bondad y el talento. Y eso, amigos míos, ya dice mucho. En un mundo del espectáculo donde las rivalidades y las envidias pueden ser comunes, esta relación de respeto y aprecio es refrescante. Ahora, sobre este supuesto encuentro secreto. Pensemos en las posibilidades. Si fuera un encuentro personal, ¿qué podría significar? Podría ser una simple coincidencia, tal vez en el mismo restaurante, en el mismo evento social, o incluso compartiendo el mismo avión. En ciudades tan grandes como Estambul, donde las celebridades a menudo llevan vidas privadas separadas, las coincidencias pueden ocurrir. O podría ser algo más intencional. Quizás, a pesar de los años y de haber seguido caminos profesionales distintos, conservan esa conexión especial y deciden verse para ponerse al día, para compartir experiencias. No hay que olvidar que pasaron mucho tiempo juntos, construyendo una historia que marcó a muchos. Es natural que surjan lazos. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que este encuentro secreto sea un tema puramente mediático, una invención para generar contenido y mantener viva la llama de la especulación. Los medios de comunicación, y especialmente los dedicados al entretenimiento, a menudo buscan historias que enganchen a la audiencia, y una reunión entre Hande y Kerem es, sin duda, un titular garantizado.
Es posible que una foto borrosa, un rumor de un testigo anónimo, o una coincidencia de horarios en una misma zona, hayan sido suficientes para alimentar las portadas. Y nosotros como espectadores a veces caemos en esa trampa, deseando creer en algo que nos emociona, incluso si la evidencia es escasa. Pero vamos a intentarlo de una manera diferente. En lugar de enfocarnos en si ocurrió o no, o en qué circunstancias, preguntémonos, ¿qué podríamos aprender si realmente existiera este encuentro secreto? Podría ser una señal de que a pesar de las agendas apretadas y las vidas que toman rumbos diferentes, la historia que compartieron juntos sigue siendo importante para ambos. Podría ser una demostración de que la admiración y el cariño mutuo, que siempre han expresado, son genuinos y duraderos. Y eso en sí mismo es una historia interesante. Además, pensemos en el contexto profesional. Ambos son actores muy exitosos y reconocidos a nivel internacional. ¿Podría este encuentro estar relacionado con un futuro proyecto? Quizás están considerando colaborar nuevamente en una película, en una serie, o incluso en un proyecto diferente, como una campaña publicitaria o un evento benéfico. Su química en pantalla fue tan potente que una nueva colaboración sería recibida con entusiasmo por millones de fans alrededor del mundo. No sería descabellado pensar que si tuvieran la oportunidad de trabajar juntos de nuevo, primero querrían discutirlo, tantear el terreno, ver si la magia sigue ahí. Y aquí es donde entra el aspecto de mantenerlo lejos del chisme. Si tuvieran un encuentro, ya sea personal o profesional, y quisieran evitar la especulación masiva, ¿qué harían? Probablemente buscarían un lugar discreto, un momento en el que no estuvieran bajo el escrutinio público. Esto en sí mismo puede ser interpretado como una confirmación de que algo importante está sucediendo, lo cual, irónicamente, atrae más la atención. Es un dilema constante para las figuras públicas, como mantener su vida privada en un mundo hiperconectado. Una clave para entender este tipo de situaciones es observar la evolución de su relación pública a lo largo del tiempo. Al principio, tras el éxito de la serie, la atención era abrumadora. Ambos se mostraron un poco abrumados, pero siempre agradecidos por el cariño de sus fans. Con el tiempo se volvieron más reservados, aprendiendo a navegar la fama y a proteger su espacio personal. Este encuentro secreto, si realmente ocurrió, podría ser una manifestación de esa madurez, de esa necesidad de mantener ciertas cosas en la esfera privada, lejos del juicio y la presión externa. También debemos considerar la posibilidad de que el término encuentro secreto sea una construcción de los medios, una forma de exagerar una situación normal. Quizás se cruzaron en un aeropuerto o coincidieron en un evento privado al que asistieron ambas partes, y alguien con un teléfono móvil vio la oportunidad de una foto o un rumor. La interpretación de lo que es secreto es muy subjetiva en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿y si hacemos un ejercicio de imaginación? Imaginemos que Andy y Kerem se encuentran en un café tranquilo, lejos de los flashes. ¿De qué hablarían? Quizás recordarían anécdotas divertidas de las grabaciones, compartirían sus experiencias más recientes, sus proyectos futuros, sus sueños. Podrían hablar de los desafíos de la fama, de la importancia de la familia y los amigos, de cómo mantenerse anclados en la realidad a pesar de la vorágine del éxito. Sería un encuentro humano, genuino, entre dos personas que compartieron una experiencia vital significativa. ¿Y si el encuentro tuviera un matiz profesional, qué tipo de proyecto podría ser? Ambos tienen un gran alcance internacional. Podrían estar pensando en un proyecto que los lleve a explorar nuevos mercados, o en una iniciativa que apoye una causa que les apasione. Su influencia es enorme y cualquier cosa en la que se unieran podría tener un impacto significativo. Lo importante y lo que queremos transmitir hoy, es la importancia de ver más allá del titular. El chisme es efímero, a menudo sin fundamento. Pero la admiración, el respeto y la conexión humana pueden perdurar. Si Andy y Kerem se encontraron, y si ese encuentro fue significativo para ellos, eso es lo que debería importar. No necesitamos detalles escabrosos ni confirmaciones públicas para entender que a veces, las personas que han compartido momentos importantes en sus vidas mantienen un lazo, una conexión que va más allá de lo que se ve en las cámaras. Por eso, cuando escuchamos sobre un encuentro secreto, en lugar de dejarnos llevar por la especulación desenfrenada, podríamos reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo, incluso en el mundo del espectáculo, hay espacio para la discreción y el respeto mutuo. Si el encuentro fue para apoyarse mutuamente, para compartir un momento de camaradería,
o para explorar futuras colaboraciones, eso es algo que deberíamos celebrar. Y sobre todo, debemos recordar que tanto Ande como Kerem son profesionales. Que han trabajado muy duro para llegar a donde están. Sus carreras hablan por sí solas. La especulación sobre su vida personal, si bien es comprensible dada su popularidad, no debería eclipsar sus logros artísticos. En resumen, el supuesto encuentro secreto de Ande y Kerem, analizado lejos del torbellino de chismes, nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones públicas, la importancia de la privacidad en la era digital y la posibilidad de conexiones genuinas que trascienden el tiempo y las circunstancias. Ya sea una coincidencia fortuita, una reunión para ponerse al día, o una conversación sobre un futuro proyecto, lo que queda claro es que la admiración y el respeto mutuo entre ellos parecen ser duraderos, y eso es un testimonio de su profesionalismo y de la buena relación que construyeron. En lugar de dejarnos llevar por los rumores, podemos apreciar la posibilidad de que, a pesar de las presiones mediáticas, existan lazos de aprecio y quizás, solo quizás, de amistad sincera que prefieren mantener en un plano más íntimo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta perspectiva un poco más reflexiva sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo un encuentro secreto? Y si lo hubo, ¿qué creen que podría haber motivado? Nos encantaría saber sus opiniones y comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus teorías. Y antes de que se vayan, recuerden que su interacción es lo que mantiene vivo este canal. Así que si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.